porque aquí el cielo está abierto, porque aquí los brazos también. Hola, bienvenidos a esta sesión virtual en la que estaremos repasando la unidad temática número 1. Les saluda el profesor José Ricardo Aliaga Candia, encargado de la asignatura de matemática de todos los terceros de secundaria de nuestra unidad educativa de la Fuerza Aérea Boliviana. Vamos a pasar a nuestro texto virtual. Yo lo tengo en virtual, ustedes lo tienen en físico. Y habíamos visto nuestra unidad temática número 1, que lleva por título La forma en la tecnología propia y apropiada. Habíamos iniciado la unidad temática viendo algunos gráficos que nos presenta el texto, con algunos paisajes de la ciudad en donde podemos apreciar diferentes cuerpos geométricos, como hexaedros, como cilindros, como esferas, también de objetos que vemos en el día a día, como cajas de cualquier producto, que son los hexaedros. Tenemos cilindros en los empaques de papitas fritas, de otros productos. Y habíamos analizado posteriormente varios cuerpos geométricos. Habíamos pasado a nuestro objetivo holístico, al sumario de todo lo que vamos a ver en la unidad temática, los saberes previos con preguntas teóricas, algunas un tanto prácticas. El teorema de Pitágoras también se encontraba dentro de ellas. Posteriormente la teoría de la geometría, cómo se ha creado y cómo ha llegado hasta hoy, hasta nuestros días. Luego habíamos visto la congruencia y semejanza de figuras planas. Entonces, he preparado unas diapositivas para que podamos ir repasando uno a uno de estos conceptos, y aquí tenemos la diapositiva. Bien, el título de nuestra unidad temática es La forma en la tecnología propia y apropiada. Iniciamos con la siguiente pregunta. Si nos fijamos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que vivimos rodeados de objetos grandes, medianos y pequeños, que tienen un volumen, dicho de otra manera, ocupan un lugar en el espacio tridimensional, tienen alto, largo y ancho. Comenzamos con esa pregunta. Y es evidente, ¿no? Si observamos a nuestro alrededor, nos vamos a encontrar con edificaciones, con esferas, con cilindros, con hexaedros, de repente con cubos, con otras figuras volumétricas. Luego habíamos hecho un repaso de qué otras figuras vemos en nuestro transitar diario, al ir del colegio a nuestras casas, al venir al colegio de nuestras casas, cuando vamos un fin de semana a pasear a cualquier población o vamos al cine, podemos apreciar en la ciudad, en las calles, diferentes cuerpos y figuras geométricas. Y cómo no olvidarnos también de algo que tenemos todo el tiempo en nuestras manos, nuestros celulares, que tienen líneas paralelas, que tiene figuras geométricas como rectángulos, nuestras tablets, nuestras computadoras, etcétera. Todo tiene que ver con geometría absolutamente. Habíamos visto nuestro índice de nuestra unidad temática número 1 y desarrollándola teníamos geometría de nuestros pueblos y la geometría euclidiana, donde íbamos a ver criterios de congruencia y semejanza. Posteriormente pasábamos a congruencia y semejanza de figuras planas, sazón y proporción de segmentos, el teorema de Tales, donde íbamos a ver la aplicación no solo del teorema de Tales, sino también de congruencia y semejanza, fractales y su relación con la naturaleza, y tipos de fractales y su utilidad en nuestro entorno. En esta primera sesión, vamos a realizar el repaso correspondiente hasta congruencia y semejanza de figuras planas. Nos introduciremos luego a saberes previos, donde recordábamos algunas preguntas. ¿Qué estudia la geometría? ¿A qué se denomina figura geométrica? ¿Cuál es la diferencia entre figura y cuerpo geométrico? Y una pregunta muy interesante. Decía, indiquemos cuáles de las siguientes medidas hacen referencia a perímetro y cuáles a área.
teníamos 4 cantidades con su respectiva unidad, por ejemplo, 500 metros, 350 metros cuadrados, 10 centímetros cuadrados, 1550 centímetros, y lo que teníamos que hacer, y hemos hecho en las clases presenciales, ha sido colocar 500 metros corresponde a perímetro, porque es una unidad lineal. 350 metros cuadrados corresponde a un área. ¿Por qué? Porque es una superficie, estamos hablando de una superficie. Y de manera similar las otras dos magnitudes. Habíamos repasado lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos decía el teorema de Pitágoras? Nos dice que en todo triángulo rectángulo, muy importante, triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a pasar al gráfico y voy a pedirles que atiendan el gráfico 100%. Por favor, estimados estudiantes, tenemos la hipotenusa, acá está, de color azul. La hipotenusa la denominamos C. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo y siempre se encuentra al frente del ángulo recto o del ángulo de 90 grados. Los otros dos lados van a ser denominados catetos. En este caso, tenemos el cateto guindo A y el cateto que hace como base de color verde, que es B. A ver, vamos a tratar de pasar nuestro teorema de Pitágoras del gráfico a la fórmula. Nos dice que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. La hipotenusa de color azul al cuadrado es igual al cateto de color guindo al cuadrado más el cateto de color verde al cuadrado. Entonces va a ser C, la hipotenusa es C al cuadrado es igual a este cateto elevado al cuadrado, más el cateto que hace de base, que es de color verde, elevado al cuadrado. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, para este triángulo rectángulo. Habíamos hablado en las clases presenciales de que no siempre van a ser las variables de cada uno de los lados estos, ¿no? Podríamos tener aquí M, este cateto puede ser O y este otro cateto puede ser P. Entonces variará la fórmula de acuerdo al concepto que tenemos en la parte izquierda de la pantalla del video. Continuamos. A ver, un ejemplo numérico veíamos. Vamos a centrarnos inicialmente en el triángulo que tenemos al centro de estos tres cuadrados. Tenemos un triángulo rectángulo, aquí está la esquina cuadrada que nos indica de que este es el ángulo recto. Al frente se encontrará la hipotenusa que tiene por magnitud 5 unidades, acá está, son 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Tenemos el cateto A, que tiene 3 unidades, aquí está. 1, 2, 3 unidades. Y tenemos nuestro cateto B, que tiene por longitud 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades, ¿no? Pasamos al teorema. C, la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Vamos a hacer la verificación numérica. Mi hipotenusa C tiene por longitud 5 unidades. 5 elevado al cuadrado. Estoy reemplazando C nada más. C vale 5. Es igual a mi cateto A al cuadrado. A vale 3 unidades. Más mi cateto B, que vale 4 unidades, reemplazamos 4 al cuadrado. Realizamos las operaciones correspondientes. 5 al cuadrado es 25. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Es igual a 3 al cuadrado, que es 9, porque 3 por 3 es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16.
25, copiamos nuestro primer miembro, es igual a, realizamos la suma correspondiente, 9 más 16 tenemos 25. Entonces se verifica y cumple nuestro teorema de Pitágoras. Este ejemplo numérico podemos interpretarlo también como un ejemplo y una verificación de áreas. El cuadrado de la hipotenusa, aquí está un cuadrado de 5 por 5, va a tener 25 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Acá tenemos los 25 cuadraditos. Nuestro cuadrado de nuestro cateto A, que tiene por longitud 3 unidades, será 3 por 3, serán 9 los cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De igual manera nuestro cateto B, que es 4 al cuadrado, 4 por 4 tendrá 16 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces la suma de estos dos cuadrados de los catetos van a darnos 25 cuadraditos. Lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa. Espero que esté claro hasta ahí. Vamos a pasar a al siguiente gráfico, que es una demostración por áreas que la hemos desarrollado en aula. Cada uno de ustedes ha construido su triángulo, rectángulo, posteriormente ha trazado sus cuadrados de la hipotenusa y de cada uno de sus catetos, y hemos trasladado los cuadrados de los catetos al área determinada por la hipotenusa, al cuadrado de la hipotenusa. A continuación vamos a ver otra verificación por áreas también, aunque es más por volumen, pero muy interesante de verdad. Es la siguiente, observen. Observen cómo el agua que está, que conforma los cuadrados de los catetos, llega a ser exactamente el cuadrado de la hipotenusa. Muy interesante, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Nos habíamos adentrado a nuestro tema como tal, la geometría euclidiana en nuestros pueblos, donde pasábamos lo que es la teoría. Definíamos qué es la geometría. La geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en el plano o en el espacio. La palabra geometría es una composición de las palabras griegas geo, que significa tierra, y metrón, que significa medida. Entonces, geometría significa medida de la tierra. Posteriormente habíamos hablado de Tales de Mileto, de Euclides y cómo ha ido evolucionando la geometría hasta nuestros tiempos. Les voy a pedir encarecidamente que hagan una lectura y un repaso de todo ello. Pasábamos a congruencia y semejanza de figuras planas, donde teníamos dos conceptos muy importantes. Congruencia, primero de los conceptos. ¿Qué es congruencia? En geometría se habla de congruencia cuando dos figuras tienen los lados iguales y el mismo tamaño, independientemente de que su posición u orientación sean distintas. Y el otro criterio era el de semejanza. En matemáticas se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma sin importar los tamaños entre ellos, tampoco su posición u orientación. Congruencia y semejanza. Esos dos conceptos son muy importantes. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de figuras congruentes. Tenemos el polígono ABCD y el polígono A'B', C' y D'. Entonces son figuras congruentes. Acá tenemos dos figuras congruentes también que son del mismo tamaño sin importar su orientación. Y en la parte derecha de igual manera. Tenemos dos figuras, dos triángulos en este caso, congruentes también. Vamos a pasar a ver ejemplos de figuras semejantes. Tenemos dos triángulos semejantes, A, B, C, el primer triángulo, el segundo triángulo, A', B', C'.
sus lados son semejantes, sus ángulos son idénticos y ambas figuras entonces son semejantes. En el gráfico de la parte inferior podemos apreciar 1, 2, 3 figuras. Son casitas que están compuestas por figuras geométricas. Tenemos un trapecio como techo, tenemos un rectángulo como parte de la casa. Las ventanas están compuestas por pequeños cuadrados y la puerta es un rectángulo también. Entonces, estas tres figuras serán semejantes. El trapecio que hace de techo en la casa pequeñita será semejante al trapecio de la casa del medio y de la casa de mayor dimensión también. Lo mismo ocurrirá con los otros elementos de nuestras tres casitas. Bueno, hasta ahí hemos llegado en esta sesión de repaso que tenemos. Vamos a realizar una sesión más por lo menos. Recomendaciones. Cuídate, cuida de los tuyos. Quédate en casa, cumplamos las normas de nuestro gobierno. Pasar el tiempo en familia. Pasen el tiempo en familia, por favor. Aprovechemos. Y lo más importante, estudien. Bueno, hasta aquí esta primera sesión. Estudien porque les voy a enviar un formulario en formato digital. Hasta otra oportunidad. Porque aquí el cielo está abierto, porque aquí los brazos también